Muy bien, buenos días a todos, bon dia a tothom. Vamos a empezar a dar paso a este webinar, ¿vale? En el que sabéis que siempre, como siempre, cada trimestre estamos aquí puntuales para presentar qué es lo que ha pasado en el trimestre anterior, el que acabamos de dejar. ¿Vale? Esta vez, además, es el cierre de año, por lo tanto, vamos a ver cuarto trimestre, pero también vamos a ver qué ha pasado en este año tan excepcional que ha sido el 2023, en el que seguramente a principio de año todos nos pusimos las manos en la cabeza y dijimos que esto iba a ser que íbamos a tener un año horroroso. Ha sido un año que seguramente no ha sido tan bueno como el año 2022, evidentemente, pero seguramente si tuviéramos que calificarlo tampoco lo calificaríamos de horroroso. Pero eso lo vamos a ver hoy, vamos a ver qué es lo que ha pasado, cómo hemos cerrado ese año. Pero primero de todo, como siempre, hoy no podemos tener aquí a ninguno de los dos presidentes, no podemos tener ni a Gerard Duelo ni a Vicente Hernández por motivos de agenda, pero a Gerard Duelo sí que nos ha querido hacer un vídeo para, como siempre, hacer la bienvenida de este webinar. Por lo tanto, Sergi, por favor, si me puedes poner el vídeo de Gerard. Lamentablemente hoy no puedo estar tampoco con vosotros porque tengo otros compromisos de agenda ineludibles. No obstante, creo que hoy va a ser un día interesante porque vamos a ver los datos del último trimestre y los acumulados de todo el año 23. En líneas generales, el año 23 ha sido un año en donde el número de operaciones ha descendido un poco, no mucho, pero ha descendido un poco. Y estamos más o menos como en la época prepandémica, casi prepandémica que estábamos. En cuanto a las ventas, a las cantidades de venta, hemos subido un poco, ligeramente, creo que no mucho más del 2%, lo cual significa que ya estamos recuperando. La pasada tribuna creo que fue Judith Monturiol que nos dijo que el 2024 nos espera ir de menos a más. A mí esto me gustó. De menos a más es donde creo que ya estamos en este camino. Así que vamos a dejar paso a los expertos que nos van a decir las realidades y sobre estas podremos hacer nuestras especulaciones que deben de estar llenas de esperanza. Un beso y un abrazo a todos. Muy bien, pues muchísimas gracias. A ver si es verdad que es un año en el que vamos a ir de menos a más. Eso lo veremos, pero eso seguramente es algo que también nos lo dirán los números. Por lo tanto, ¿quién mejor para explicarnos, como siempre, como cada trimestre, quién mejor que Luis Fabra, ¿vale? Nuestro hombre en la Universidad de Zaragoza, pero que además hace estos informes tan absolutamente fantásticos en los que cada vez incluimos más información. Por lo tanto, Luis, por favor, bienvenido a este webinar. Gracias por estar otra vez con nosotros y todo tuyo. Muchas gracias, Ana. Como siempre, pues voy a compartir pantalla para que tengamos perfecta visibilidad de los datos, ¿no? que es el elemento fundamental para, sobre los mismos, emitir juicios acerca de cómo creemos que está el mercado. Siempre resalto en mis primeras palabras el hecho de que el informe que vamos a presentar, los contenidos que vamos a presentar, es una síntesis de las cerca de 90 páginas que tiene el informe con información muy detallada a nivel geográfico, a nivel de variables. Aquí nos centramos solo en ámbito de vivienda, pero tenéis informes específicos sobre locales, garajes, trasteros y un desglose informativo brutal. Entonces, esto es algo que hay que digerir con calma. Ahora vamos a ver los aspectos más destacados de este informe trimestral, que, como bien decía Ana y Gerard, no solo supone ver la realidad del mercado del cuarto trimestre, sino también hacer balance de este año que hemos cerrado, 2023, que nos intuía como un año complicado, donde no olvidemos, hemos vivido el resultado de una subida de tipos de interés más que notable y, bueno, a partir de ahí también inferir hacia dónde puede dirigirse el año 2024. De todo ello vamos a hacer un poco referencia sintéticamente en base a la información más destacada de los contenidos del informe. Bien, yendo ya al primer punto, que es la infografía de resumen, línea destacada, línea general de comportamiento. Aquí tenemos arriba a la derecha datos de compra-venta. Aquí la gráfica ya nos intuye claramente un cambio de ciclo que ya
anunciábamos en trimestres precedentes y que luego pues en las tasas trimestrales que vemos aquí se constatan de reducción de la actividad. Ahora entraremos al detalle. Y por lo que respecta a los precios, pues seguimos pues, en los verdes, en positivo, una resistencia. Todo ello da lugar a unos datos anualizados que comentaremos ahora, que han sido peores de los que fueron en el año 22, pero no tan malos como en principio algunas previsiones establecían, ¿no?, que podía ocurrir con respecto al mercado, ¿no? Esta es la idea global de lo que podemos destacar y ahora vamos a entrar, como siempre, al detalle, que es lo que nos permite entrar más a un conocimiento exhaustivo, más analítico de la realidad del mercado. Comenzamos, como siempre, con la variable más importante, que es la actividad, el número de compraventas, lo que se vende o no en el mercado, ¿no? Hemos cerrado el cuarto trimestre con 20.502 compraventas. ¿Qué supone eso? Bueno, pues si vemos la gráfica, vemos esa escalera descendente que nos supone dar una continuidad en el ritmo de reducción de la actividad. Con respecto al trimestre precedente, supone una reducción del 5,1%. Bien, nada que no hubiésemos estimado, nada que no hubiésemos comentado que iba a ocurrir, es una continuidad. Sí que debo de advertir que para mí un detalle muy importante es la cuantía de esta tasa, ese 5,1. Es más moderada que la reducción del trimestre precedente y eso es especialmente importante, que supone una ralentización del descenso. Es decir, que estamos creciendo, pero no tan intensamente como en algún trimestre precedente. Pero sobre todo es importante en un cuarto trimestre. Fíjese que el cuarto trimestre tiene cierto componente de estacionalidad. Este agujerito que hay aquí, ¿vale?, que estoy marcando con el ratón, es un cuarto trimestre. Este que tenemos aquí es un cuarto trimestre. ¿Qué pasa en los cuartos trimestres? Pues que el mes de diciembre tiene menos días laborales. Cuando estamos hablando de compraventas inscritas al registro, nos pasaría igual con notario. Es decir, las notarías pueden estar cerradas más días y los registros también. Es decir, que el cuarto trimestre tiende a exagerar un poco la caída. Y también el primer trimestre suele exagerar positivamente el comportamiento. Por tanto, son los dos trimestres que tienen cierto grado de estacionalidad. Entonces, tenemos la tendencia a descender, pero para mí ese dato trimestral, esas 20.500 compraventas, digamos que es menos negativo de lo que en principio podía haber ocurrido, ¿no? Entonces, no es un mal dato. Con respecto al mismo trimestre del año 22, es una caída cercana al 15% con respecto a este, ¿vale? Pero trimestralmente seguimos en esa tendencia descendente, que creo que todavía durante la primera mitad del 26 globalmente en tendencia vamos a tener, aunque yo creo que el primer trimestre, por las circunstancias que estamos comentando, del año 24, vamos a tener una cuantía relativamente próxima a estas cifras. Yo creo que estamos por encima de esas 20.000 compraventas. Bien, el desglose entre vivienda nueva y usada en esta ocasión y en próximos trimestres va a ganar cada vez más relevancia, porque va a ocurrir lo que vemos aquí, que la reducción en las compraventas se debe a la vivienda usada. La vivienda nueva ha tenido un repunte, un incremento del 6,6%, es decir, el grado de comportamiento de reducción del número de compraventas, que estimo que va a bajar su intensidad a lo largo de los próximos trimestres, va a ser fundamentalmente por el comportamiento de la vivienda usada. Aquí vemos, la vivienda usada tuvo el mayor recorrido alcista, es la verticalidad, es la línea gris, y ahora es la que está recogiendo el mayor grado de ajuste. El comportamiento de vivienda nueva, luego veremos datos importantes de obra nueva, como todos los trimestres, va a tener cierto grado de comportamiento estable. Ahí yo creo que no vamos a tener ajustes significativos y eso va a ayudar a que globalmente el número de compraventas, digamos, pues presente una reducción menos intensa de lo que en principio va a producirse para el total general de la vivienda usada. Si vamos a los datos anuales, aquí ya tenemos la foto del año 23, cómo ha cerrado el año 23. Yo en Tribuna Inmuscopia, donde lancé mis previsiones y todavía no tenemos dato de cierre de diciembre, yo dije que íbamos a estar por encima de las 90.000 compraventas. Hemos estado en 91.763, es decir, el cuarto trimestre, habiendo reducido, no ha sido un mal trimestre para ser un cuarto trimestre de año, que insisto, suele ser un mal trimestre, y nos ha llevado un dato anualizado de cerca de 92.000 compraventas para el conjunto de Cataluña. Con respecto a 2022, supone una caída del 10%. Es decir, comparamos un año con otro, tipos negativos en el 22, la primera mitad, niveles de ahorros máximos, circunstancias que fomentaron una intensidad elevada. De ahí pasamos a una intensidad
importante en subida de tipo de interés y el resultado de todo ello es una caída del 10%. No ha sido un mal año. No ha sido un mal año teniendo en cuenta que el 21 y el 22 fueron 2 años excepcionales por circunstancias excepcionales que ya explicamos en su momento. De hecho, ese camino en el que yo auguraba y que sigo augurando y comuniqué en esa tribuna Inmuscopia 2024 que nos dirigíamos, que era a niveles medios próximos a los de volumen de actividad de 2017 a 2019, de hecho estimé entre 80 y 85.000 compraventas para el año 2024, pues de momento, estamos en 92, son unas cifras buenas para el año 2023 en cuanto a actividad. Si nos ponemos en el lado más pesimistas, por mirar como acostumbro todas las aristas del mercado, y cogiésemos el cuarto trimestre del 23 y se repitiese durante todos los trimestres de 2024, esas 20.500, estaremos en algo más de 82.000 compraventas. Se cumplirían mis previsiones de 80 a 85.000. ¿Dónde estaríamos? Pues estaríamos en esos niveles, el máximo en el periodo 17-19, es decir, el anterior a este máximo de 102.000, el anterior fue 82.700 compraventas. Es decir, que cumpliéndose el peor de los trimestres del 24, del 23, que esas 20.500, a lo largo de 24, que ahí coincido bastante con Judith, que podemos tener una primera mitad del 24 más desfavorable, pero luego, en la medida que haya una bajada de tipo de interés a segunda mitad, podemos tener cierto grado de recuperación. Luego hablaremos al final de qué variables depende el comportamiento del mercado inmobiliario del entorno socioeconómico y fundamentalmente macro, ¿bien? Pero en esas cifras, si se repitiesen, estaríamos ahí en esos niveles hacia los cuales nos dirigimos. Siempre buscando el lado más objetivo del mercado, siempre he dicho que 10 compraventas por cada 1.000 habitantes y año es una cifra razonable de mercado, digamos, la normalidad. Para una población de cerca de 8 millones de habitantes en Cataluña estaremos en torno a 80.000. Es decir, el 24, bajo mi previsión, vamos a seguir por encima de, o ligeramente por encima de esas 10 compraventas. ¿Cómo estamos ahora? Hemos cerrado el año 23 por cerca de 11,5. No ha sido un mal año, 11,5. En las zonas de interior lo normal es estar hacia las 9 compraventas por cada 1.000 habitantes y año. En las zonas de costa, por alto peso de segunda vivienda, lo normal es irse hacia las 11 compraventas. En el caso de Cataluña, que es una situación híbrida con ambos mercados bastante activos, 10 sería una cifra razonable. Fíjese que es una cifra que más o menos se ha mantenido en este periodo de normalización del mercado del 17 al 19. Y, repito, en el peor de los casos, si se repitiese las cifras del cuarto trimestre, que infraponderan la realidad del mercado, estaríamos en 10,3. Por tanto, insisto, si nuestra perspectiva del mercado era estar en cifras del 21-22 de 100.000 compraventas anuales en Cataluña, tenemos un problema. Pero si nosotros estábamos satisfechos con la realidad del mercado del 2017 al 2019, que llevábamos pues unos crecimientos más o menos intensos desde esos mínimos, muy superior a la mayoría de los últimos resultados de los últimos 20 años, pues realmente estaremos en esas cifras de normalización para el año 2024. Por tanto, no ha sido un mal año, peor que el año pasado y, bajo mi punto de vista, nos vamos encaminando hacia una progresiva reducción, pero reducción que se irá ralentizando en cuanto a la actividad, ¿vale? Esta realidad que constatamos para el caso de Cataluña, si desglosamos a nivel provincial, pues se repite. Aquí tenemos esta línea azul que ha ido marcando esos picos para el caso de la provincia de Barcelona. Tenemos debajo las provincias de Tarragona, de Girona, de Lleida. En todas ellas, el comportamiento ha sido similar a lo que hemos comentado en el conjunto de Cataluña. Aquí arriba he puesto en este texto azul las reducciones trimestrales. Barcelona, provincia, 4,2, reducción trimestral, 4 Girona, etcétera. Aquí las tienen. Y con respecto al mismo trimestre del año anterior, del 22, pues tenemos unas caídas más intensas, que son estas que tenemos aquí, variaciones interanuales. Si cogemos el conjunto del año, ¿cómo ha sido el conjunto del año en las provincias? Pues aquí tenemos las cifras del conjunto del año, esas cerca de 92.000 compraventas, cómo se han desglosado entre las 4 provincias y cómo se han comportado. La mayor caída ha sido la provincia de Barcelona, con el 12,2% de menos compraventas con respecto al año 22.
y Girona y Tarragona han tenido una caída del 7,8, 7,7% y Lleida se ha mantenido relativamente estable. Por tanto, tenemos ahí el desglose territorial a nivel provincial. En el informe, insisto, está a nivel municipal, a nivel de mapa, los datos, vemos que cada vez hay un mayor número de municipios que tienen tasas negativas, que van descendiendo hacia abajo, por tanto, una realidad generalizada. A mí me toca hacer bastantes informes, el de Colegio de Restauradores de España, hago Cataluña, País Vasco, es decir, que esta es una realidad generalizada, es decir, que no hay situaciones diferenciales en cuanto al comportamiento del mercado, sino que esa realidad se está produciendo con carácter general de progresiva vuelta a la normalidad, lo que podríamos llamar un aterrizaje suave del mercado una vez dejadas atrás las circunstancias excepcionales del 21 y fundamentalmente del 22. Bien, hemos hablado de actividad, hemos hablado de compraventas y ahora abordamos las características de esas compraventas, como son, en primer lugar, distinción entre nueva y usada. Pues, ¿qué ha ocurrido? Bueno, pues lo que han reflejado los datos el último trimestre, la vivienda nueva se ha incrementado las compraventas, la usada es la que se ha reducido. ¿Qué ocurre en consecuencia? Que el porcentaje de vivienda nueva, fundamentalmente nueva libre, que es esta línea azul, ha remontado ligeramente. Hay pocas modificaciones. Todo el ciclo inmobiliario 2015-2023 ha sido muy parecido. Es decir, normalmente la vivienda usada ha sido más del 80%, el último trimestre el 82,64%, y la vivienda nueva ha estado normalmente por debajo del 20%. Sí que vamos observando que la vivienda nueva libre va ganando ligeramente peso relativo y ahora va a ocurrir en próximos trimestres. La vivienda nueva se irá a niveles hacia el 20% porque se va a mantener más estable y la vivienda usada, que va a tener ese progresivo goteo en cuanto al número de compraventas, pues irá perdiendo peso relativo, pero nada radical en comparación con porcentajes o pesos que tuvimos en otros periodos. Vamos a seguir, digamos, esa inercia de progresiva ganancia de cuota de mercado de vivienda nueva y progresiva reducción en vivienda usada, pero en cuantías muy razonables. La vivienda unifamiliar ha seguido perdiendo peso relativo con respecto a esos máximos del post-confinamiento domiciliario, que se alcanzaron los máximos históricos. Pues bueno, ahora estamos en el 18,4% en el último trimestre. Vemos claramente la línea amarilla como la vivienda unifamiliar va poco a poco descendiendo su atractivo desde el punto de vista del mercado. Aún así se mantiene por encima de la media de lo que es la serie histórica, es decir, que hemos perdido peso en vivienda unifamiliar, pero sigue, digamos, ese cierto grado de no olvidar el querer tener unas viviendas de estas características, ¿no? Esto impacta, lógicamente, en la superficie media. La superficie media de la vivienda transmitida también se está reduciendo ligeramente en términos globales. Vemos aquí el caso de la superficie media, es la línea azul, está en 93,1 metros cuadrados construidos, bien, y fundamentalmente como consecuencia del comportamiento de la vivienda usada, que es la línea morada. Fíjense que después de esos máximos, también el posconfinamiento domiciliario de querer tener más metros interiores, más metros exteriores, poco a poco nos vamos olvidando de esa realidad y vamos descendiendo. La vivienda nueva es otra liga. La vivienda nueva, pues en los dos últimos trimestres ha repuntado, que está cerca de hecho de máximos, 103 metros cuadrados. Entonces ahí la realidad es distinta. Cada vez, como vengo comentando en todas las presentaciones, los mercados de vivienda nueva y vivienda usada son mercados cada vez más diferenciales, más distintos, fundamentalmente por el grado de innovación que hay en el sector de obra nueva. Y cuando cogemos ya solo pisos, quitamos la vivienda unifamiliar y estratificamos por tramos de superficie, en el último trimestre el peso de los pisos de más de 80 metros ha ganado ligeramente peso relativo, pero bajo mi punto de vista la tendencia va a ser, como venía mostrándose, una tendencia descendente. Es decir, que los pisos, cuanto mayor superficie media, digamos, mayor dificultad pueden tener de ser más líquidos o vendibles en el mercado. Pero tampoco con diferencias significativas. Es decir, tuvimos épocas de auge de la vivienda de más superficie, que llegó a estar cerca del 41% del total de las compraventas de pisos, los de más de 80 metros, y poco a poco pues, han ido perdiendo peso relativo, pero en cuantías moderadas. Nacionalidad del comprador. Bueno,
Este trimestre hemos tenido una reducción tanto en términos absolutos como en términos relativos. Pero vayamos a la naturaleza del dato. ¿Qué pasa el cuarto trimestre? Pues que, a diferencia del segundo y del tercero, que incorpora periodos veraniegos, para el comprador extranjero no residente, pues lógicamente tiene menos presencia, es menos atractivo, ¿no? Que periodos donde el no residente nos viene a España, tiene, digamos, mayor contacto, zonas de costa, etcétera, etcétera, y en consecuencia puede tomar decisiones de compra de vivienda, ¿no? En este caso, insisto, ha habido una reducción en el número de compraventas en términos absolutos, que este gráfico, que estas cifras, cerca de 14.500 el último año y cerca de 3.300 en el último trimestre, y en términos porcentuales el dato trimestral también ha perdido peso relativo. Bien, pero fijémonos en un dato importante. En el último trimestre, las compraventas en Cataluña han caído un 5,1. Sin embargo, las de extranjeros el 7,6. Es decir, han caído más en el comprador extranjero. ¿Por qué? Porque es el cuarto trimestre, ¿vale? Y está el problema del no residente. Para el conjunto del año, sin embargo, la caída de compraventas ha sido de extranjeros un 3,2. Sin embargo, el total general de Cataluña habría caído un 10,1. Bien, por tanto, para el conjunto del año, y creo que puede aplicarse como regla general de comportamiento, la reducción de compras por extranjeros está siendo menos intensa que la de nacionales, ¿vale? Entonces, tenemos esa realidad que no se produce en el cuarto trimestre, pero para el conjunto del año sí que ha estado presente. A pesar de esta reducción, en términos porcentuales, es la línea amarilla, la reducción de ese menos 0,4 puntos porcentuales supone que estamos cerca de máximo, es decir, que casi el 16% de las compras son extranjeros. ¿Qué quiere decir esto? Que sigue siendo un pilar fundamental. Y el mantener un volumen de actividad importante por parte de extranjeros garantiza que posibles correcciones en número de compraventas sean más moderadas de las que en principio podrían ser, o aquellas zonas geográficas con mayor intensidad en comprador extranjero puedan sufrir menos que aquellas zonas que tengan menos intensidad en cuanto a compra por parte de extranjeros. Los resultados provinciales, pues muestran aquí Girona y Tarragona, que son las dos que tienen más peso en términos porcentuales, pues una reducción en el último trimestre. Sin embargo, Barcelona en el último trimestre ha seguido creciendo en términos porcentuales. Girona es la que tiene mayor peso, cerca del 30% de las compras son extranjeros en términos porcentuales, en datos anuales, y sin embargo en términos absolutos la provincia de Barcelona, con cerca de 7.600 compraventas para el conjunto del 2023, es la que tiene un mayor número en términos absolutos. Pasamos a precios. ¿Qué ha ocurrido con los precios? Bueno, los precios, lo que ha ocurrido es que se mantienen en tono positivo, pero desde un punto de vista estamos ahora en unos niveles de estabilidad de precios. ¿Qué es el óptimo? El óptimo es que comprador y vendedor tengan una percepción de estabilidad de precios. Bien, ¿qué hablo de estabilidad? Pues pequeñas reducciones, pequeños incrementos. Fíjense que el último trimestre de los 4 últimos ha sido el mejor, un incremento del 0,7%. El anterior 0,2, 0,5, menos 0,2. Bien, para mí esto es estabilidad de precios. De hecho, la interanual, fíjense que va moderándose progresivamente. De hecho, la interanual está en el 1,2, del 4,5 del primer trimestre del 23, pasó al 3,1, 1,6, 1,2, es decir, estamos en una progresiva moderación de los niveles de precios. Yo en Tribuna Imoscopia 2024 auguré que durante el 2024 vamos a poder ver las primeras tasas negativas interanuales. Bien, ligero descenso en términos interanuales. De momento, el mercado se mantiene signo positivo y, bueno, pues bajo mi punto de vista, estamos en un mercado, desde el punto de vista del precio, de relativa estabilidad. Bien, y eso es importante. Es importante porque, insisto, da confianza a comprador y vendedor. Si se produjese, como auguro, ligeras reducciones, también auguro que serán pequeñas reducciones, moderadas reducciones. ¿Por qué? Porque hay que destacar la racionalidad del mercado. Acumulamos 8 años consecutivos de 2014, 15 más bien, que es cuando empieza a crecer con respecto al 14, 2015 hasta 2023 creciendo. Bien, fíjese que la línea en términos absolutos, es decir, hemos pasado de 1.708 euros, que fue el mínimo el primer trimestre del 14,
a 2.446. Hemos subido más de 700 euros metro cuadrado de precio medio. Pero es que estamos todavía a 550 euros del máximo. Bien, es decir, hemos acumulado 8 y estamos todavía muy por debajo de esos máximos históricos. Es decir, ha habido racionalidad. Si vemos las columnas, que es la tasa interanual, las columnas grises, aquí el eje de la derecha, en muy pocos momentos hemos superado el 5% interanual. Por tanto, no tiene nada que ver con esos crecimientos del 20% que hubo ya en 2006. Es decir, que las correcciones, que no es malo que se pudiesen producir, serán sin duda, si se producen, pues tasas del -1, -2% o mucho. Es decir, que en esas cifras nos podemos mover. Bien, y para mí todo eso es hablar de estabilidad. Igual que con un crecimiento del 1,2 hablo de estabilidad, con un decrecimiento del -1,2 hablaría de relativa estabilidad. Estos son con datos de registradores hasta el cuarto trimestre, que es quien antes publica o publicamos, como parte importante que soy de la estadística del Colegio de Registradores, ¿no? Si vamos a otras fuentes, y a mí me gusta mostrar todas las aristas del mercado, nos muestran un grado diferencial en el comportamiento del precio. Es decir, una visión más optimista. De hecho, pues leemos medios de comunicación y se habla de la resistencia de los precios. Yo creo que, o me creo todas, es decir, que respeto todas las fuentes, lógicamente, pero creo que la que más se ajusta a la realidad del mercado es la que está mostrando Colegio de Registradores. INE, que es esta de la izquierda, y Ministerio, que es la de la derecha, no han publicado todavía datos del cuarto trimestre, pero hasta el tercero, de hecho el tercero fue una reactivación. Aquí vemos la trimestral 2,7 y venía de niveles muy bajos, y el Ministerio que trabaja con tasaciones 1,2. La interanual, pues ahí resistió. Bueno, de hecho, si vemos la gráfica, que creo que es donde mejor lo veremos aquí, pues parecía que tanto la estadística del Ministerio como la del INE pues iban hacia niveles como muestra registrado de ralentización, pero el último trimestre, el tercero, repuntó. Bien, entonces, bueno, yo muestro todas las perspectivas del mercado, pero creo que la que más se ajusta a la realidad del mercado es la que estamos comentando de datos de registradores de progresiva ralentización hacia una práctica estabilidad de precios. Si desglosamos la de estadística de registradores en vivienda nueva y vivienda usada, aquí tenemos las dos reflejan un ligero crecimiento positivo trimestral, 0,7 la vivienda nueva y 0,6 la vivienda usada, y las dos reflejan ligeros incrementos interanuales, 1% la vivienda nueva, 1,2 la vivienda usada. ¿Cuál es la diferencia más importante? La escalada que ha tenido la vivienda nueva, que ha pasado de 1.611 euros a 2.643, pero claro, es que la vivienda nueva que se vendía en aquella época era la que estaba en manos de los servicios de la banca, Sareb, etcétera. No es comparable, pero aún así, la vivienda nueva ha habido altos niveles de innovación, y la vivienda nueva cada vez es una vivienda nueva de mayor calidad media, con unos valores añadidos muy importantes, y justifica esa mayor intensidad. Y yo creo que la vivienda nueva no vamos a ver ningún tipo de corrección de precios. Va a ser muy difícil que hagamos algún tipo de corrección de precios, porque sigue siendo cara, acorde con los costes de construcción, y si tienes que garantizar una preventa para tener un crédito promotor, o vendes a unos precios determinados o por debajo de esos precios no vas a vender. No va a haber en el mercado producto barato de obra nueva, ¿no? Entonces, ahí yo creo que va a haber mayor resistencia que la vivienda usada, ¿no? Que la vivienda usada sí que creo que es más factible que tengamos, ya estamos viendo esa moderación del crecimiento y podamos ver ligeras tasas negativas en el comportamiento del precio. El crecimiento de vivienda usada ha sido muy racional, más racional desde el punto de vista de recorrido, ¿no? Porque ha pasado de 1.757 a 2.400, es decir, que ha habido un incremento de 650 euros metro cuadrado, pero es que estamos a 650 de los máximos. Es decir, que estamos todavía, habiendo estado 8 años consecutivos creciendo los precios, han crecido muy por debajo de lo que estuvieron en su momento. Por tanto, racionalidad en el comportamiento del precio, por tanto,
esa vuelta a la normalidad del mercado, ese aterrizaje suave se justifica como consecuencia de este comportamiento durante este ciclo alcista que hemos cerrado. Bien, ¿por qué o cuál es uno de los factores que me llevan a pensar que podemos ver ligeras correcciones de precios? Pues bueno, insisto, aquí tenemos datos de oferta. Datos de oferta en la izquierda con datos del Colegio de Agentes de la Propiedad Inmobiliaria de Cataluña y en la derecha con datos de Idealista. En ambos casos vemos claramente que hay una ligera propensión por parte del vendedor a reducir los precios de venta. Bien, entonces aquí ya vemos claramente pues esas tasas trimestrales, esa interanual hacia una ligera, es decir, si a una persona le cuesta más vender su vivienda o no se vende en el mercado, pues bueno, es cuando ejerce esa corrección del precio para ver si se vende, ¿no? Esa bajada de ese precio de venta. Y que una corrección del precio de venta es la antesala para que se puedan reducir los precios de compra-venta, ¿no? Y eso claramente ya lo vamos viendo durante los 2 últimos trimestres en los datos de oferta y creo que podemos ir viéndolo en futuros trimestres en los precios de cierre de operaciones. Aquí tenemos ya los datos a nivel provincial para datos de registradores, datos del ministerio y datos de oferta. Bien, fíjese aquí, por ejemplo, pues es que el comportamiento es muy parecido en todos los casos. En las 4 provincias los niveles de crecimiento son muy suaves, 0,1, 0,5, 0,9, 0,7 y todos ellos van hacia una ralentización del crecimiento interanual. Bien, y con los datos de oferta pues vemos ya pues esa progresiva o meseta o ligera reducción como podemos observar en el caso de la provincia de Barcelona. Tienen desgloses a nivel municipal, donde también se van viendo pues, que esos precios, cuanto más arriba, más caro, pues cada vez las tasas, vemos más municipios, muchos, la gran mayoría en torno al cero, es decir, esa estabilidad de precios, pero poco a poco van yéndose hacia la izquierda esas tasas interanuales. Bien, dejamos precio por metro cuadrado, pasamos a precio por vivienda. Aquí vemos con mayor claridad la corrección de precios. El ticket medio por compra-venta está consolidando ya descensos. Estamos en cerca de 229.000 en el último trimestre disponible, que en este caso es el tercer trimestre del año 23. Entonces vemos aquí que ya se van consolidando, por eso he puesto esa flecha, las tasas negativas en el ticket medio. Aquí ha habido un impacto de 2 parámetros. Es decir, al final el precio medio de vivienda lo configuran 2 elementos. El precio por metro cuadrado y la superficie. El producto del precio metro cuadrado de la superficie es el importe medio. Si la superficie está corrigiendo, impacta sobre el precio medio, aunque se estabilicen los precios, porque la superficie tira hacia abajo el ticket medio. Pero hay que tener en cuenta otra variable, y es la subida que se ha producido de tipo de interés. El trimestre pasado ponía el símil, si nos suben el precio del aceite de oliva, compro menos aceite de oliva o compro aceite más barato. Es decir, si me suben el coste de la financiación, yo puedo comprar vivienda más barata y endeudarme por menos, ¿no? Y es lo que se hace, menos metros, menos ticket medio, entonces eso está más claramente ahí presente, ¿vale? Tanto en la vivienda nueva como en la vivienda usada, donde ya vemos ahí esas mesetas que se van produciendo en los importes medios por vivienda, que es muy sano cuando veamos ahora también esa realidad impactada sobre la deuda hipotecaria por vivienda. Bien, tienen aquí los importes por provincias, las clásicas diferencias medias, porque los precios medios son distintos, no tiene nada que ver los precios medios en la provincia de Barcelona con la provincia de Lleida o de Tarragona, por ejemplo. Entonces, bueno, ahí están las diferencias, pero en todos ellos existiendo diferencias puntuales que se puedan producir por el mayor o menor peso de vivienda nueva en cada periodo, pues tendemos hacia esa meseta, bien, hacia esas mesas o ligeras reducciones del importe medio por vivienda. Tienen también desglosado a nivel municipal esos importes medios y esos comportamientos donde vemos más claramente esas tasas interanuales negativas. Y en qué zonas, qué municipios de la geografía catalana, pues el ticket medio es mayor, es menor, etcétera, etcétera. Bien, el desglose es brutal. Yo disfruto con los datos y la verdad es que cuando veo esos informes con tal información, claro, hago una presentación pues de 30 o 40 minutos, pero para operadores de mercado como ustedes les animo a entrar más al detalle.
Bien, volumen de mercado, una variable muy importante para ustedes. Lamentablemente siempre se publica con ciertos retrasos, un dato del ministerio. Tenemos hasta el tercer trimestre, pero nos muestra claramente la senda. Lógicamente, si corregimos el número de compraventas y el precio medio se estabiliza, pues el volumen total de lo que se vende, o el importe medio por vivienda es menor y el número de compraventas es menor, pues sufre el volumen, ¿no? Estamos en algo más de 4.500 millones de euros en vivienda, estamos hablando exclusivamente de vivienda. Claramente se observa la tendencia descendente. De hecho, pero también por encima, igual que el número de compraventas, que en las anualizadas estamos por encima del 2019, pues estamos ahí, en eso, o sea, este pico de todo este periodo fue 4.546 millones. Ese trimestre último que tenemos está por encima. Claro, el cuarto trimestre pues seguirá cayendo, con lo cual nos vamos dirigiendo cada vez más a esas cifras, de 2017-2019 de media. De hecho, si cogemos, aquí hay 11 trimestres, si cogemos los 10 últimos, estos 4.553 millones es el más bajo de los 10 últimos. Pero, insisto, tengamos claro de dónde venimos, de un periodo excepcional con unas circunstancias excepcionales. Lo preocupante sería bajar de los niveles medios del 17-19, que yo creo que de momento con las estimaciones para el 2024 no lo vamos a ver. Bien, pero ahí podríamos entrar en una situación de preocupación, pero de momento estamos en un proceso de progresiva vuelta a la normalidad, porque las circunstancias van siendo normales, tipo de interés del 3,5%, etcétera, etcétera, etcétera. Bien, bueno, tenemos el desglose del provincial, del volumen de mercado, aquí la caída en la provincia de Barcelona, todas las provincias registran reducciones en volumen de mercado en el ámbito del mercado de compra-venta de vivienda y las cuotas clásicas de la provincia de Barcelona, más del 70%, la provincia de Girona cerca del 15% y la provincia de Tarragona en algo más del 10%, Lleida el 3% de mercado. Pasamos a obra nueva. Obra nueva. Liga cada vez más diferencial en cuanto a comportamiento de mercado, tanto en compraventas como en precios. Racionalidad, estabilidad, cuarto año consecutivo en el que cerramos con un número de compraventas de vivienda nueva por encima del número de visados. ¿Qué quiere decir eso? Que lo que se inyecta nuevo al mercado es ligeramente inferior a lo que el mercado es capaz de absorber. Bien, fíjese que hay una linealidad absoluta, 14.700 visados en el 2023, 15.242 compraventas de obra nueva, 14.880 viviendas iniciadas, es decir, muy parecidas a las que se visan, y las acabadas, que es inferior. Aquí este es un dato municipal, las viviendas acabadas, creo que se pierden datos. Creo que por las series, y aquí se pierden muchos menos de otros ámbitos geográficos de trabajo, que el dato es menos fiable. Aquí digamos que es de los más fiables que me encuentro, ¿no? Pero fíjese que todo ese ciclo de visado, iniciación, terminación, venta, está muy, muy lineal, ¿vale? Por tanto, racionalidad y, por tanto, si mantenemos equilibrio, claro, cuando tú inicias una compra-venta, una vivienda, es que tienes la preventa garantizada con contratos, porque si no, no hay crédito promotor. Y eso supone que esas preventas te van a garantizar un número de ventas y te van a garantizar un determinado precio. Y esos datos claramente se van a ver materializados en las compraventas futuras, con lo cual estabilidad en sector de obra nueva, en compraventas y seguramente estabilidad en precios o ligeros incrementos incluso frente a un comportamiento distinto en vivienda usada. Costes de los materiales, estabilidad en el último año, tasa de variación anual cero, con un incremento del 3,3 en materiales, en mano de obra y una reducción cercana al 2% en materiales. Es decir, sí, estabilidad, pero estabilidad cerca de máximos. Bien. Ha habido materiales que ya están bajando claramente, el acero 35%, el vidrio el 9,4%, pero hay algunos que siguen muy fuertes, los materiales asfálticos, el hormigón, los derivados del yeso, el cemento, 21%. Yo aspiro a que todavía tengamos correcciones importantes en precio de las materias primas, esperemos que así sea,
y que nos permita dar cierto grado de oxígeno, pero mientras haya una estabilidad, lógicamente el promotor no va a poder aplicar ninguna corrección de precios porque sus costes son los que son. Y, lógicamente, un negocio funciona cuando hay margen. Si no hay margen, pues, lógicamente, para eso, digamos, una actividad económica mercantil no tiene sentido económico, ¿no? Bien, si pasamos al mercado del alquiler, pues más de lo mismo. Datos de depósito de finanzas de Generalitat. A la izquierda tienen el volumen, número de contratos, y a la derecha el precio. Lo de siempre, reducción del número de contratos formalizados, incremento del precio del alquiler del depósito de fianzas. Entonces, la lectura es clara. Pero es que si nos vamos a la oferta, ya no a los contratos, sino a la oferta, aquí datos del Colegio de Cataluña, en cuanto a número de ofertas, reducción. Aquí datos de Idealista en cuanto a precio metro cuadrado y mes, 16 euros metro cuadrado mes de media en Cataluña. Aquí vemos la gráfica, muy próximo a máximos históricos. Miremos por donde miremos, la realidad sigue siendo la misma, es decir, vamos a ver qué ocurre ahora con los precios por zonas, el impacto que tiene en el precio, pero bajo el punto de vista, la oferta va a seguir cayendo y en consecuencia va a ser muy difícil que tengamos un mercado relativamente dinámico. Últimamente he participado como oyente en algunas jornadas sobre política de vivienda. Se hace referencia a que la ley de vivienda, además de marcar zonas tensionadas, establece importantes incentivos que tienen que ser aplicados por las comunidades autónomas, por los municipios, donde se abre la puerta a posibles bonificaciones. Pues bueno, el dejar, el aplicar, digamos, un límite en precios, pero que acompañes con bonificaciones, por ejemplo, de impuesto de bienes inmuebles, con un tratamiento más favorable de la renta recibida en el IRPF, el pago de transmisiones patrimoniales si esa ayuda es para alquiler, etcétera. Es decir, el arbitrar medidas que compensen y, sobre todo, que garanticen el cobro de la renta pues, cuando se produzcan situaciones de impago, por situaciones que se produzcan, pues que sea la administración pública la que atienda el pago de ese contrato que se ha formalizado y que debe ser cumplido. Pues bueno, creo que pueden ser medidas que se acompañen junto a otras medidas que se están tomando que permitan, digamos, darle un poco de marcha al mercado de alquiler y que haya un equilibrio mayor entre los derechos y obligaciones de propietario e inquilino, ¿no? Pero bueno, de momento, lamentablemente, pues la realidad de los datos es la que se percibe del mercado. Pasamos al mercado de hipotecario, fundamental para entender el mercado inmobiliario. El número de hipotecas ha caído en el último año un 17,7%. Recordemos que las compraventas han caído un 10%, 10,1%. Es decir, ha caído más intensamente el número de hipotecas que el número de compraventas. Y eso ha sido un problema. ¿Por qué? Porque al final ha habido gente que, ante el precio de los tipos de interés, precio del dinero, pues a ese nivel no ha llegado y, por tanto, no ha podido acceder. Entonces, tenemos un mercado donde, como veremos ahora, hay un menor porcentaje de hipotecas sobre compraventas, ¿no? Entonces, recuperar la actividad hipotecaria a un mayor nivel favorecería la dinámica del mercado inmobiliario. ¿Cómo lo favorecemos? Pues consiguiendo tipos de interés más competitivos. Ahora hablaremos de ello, ¿no? Pero el año ha sido de mayor caída en cuanto a hipotecas que en compraventas, ¿no? Tanto en número de hipotecas como en volumen. El volumen ha caído cerca de un 22%. Es decir, esos 10.700 millones de euros es un 22% menos de lo que hubo el año anterior, ¿no? Entonces, bueno, la verdad es que el descenso es significativo. De hecho, el total de operaciones con garantía hipotecaria, de las total de compraventas, en las que han tenido garantía hipotecaria ha sido el 72,8%. Es decir, algo más de 7 de cada 10 compraventas han formalizado hipoteca. En Barcelona, algo más de 8 de cada 10. En Lleida 6 de cada 10 y en Girona y Tarragona pues 5,4, bueno, 5,5 de cada 10. Bien, entonces, bueno, Barcelona ahí destaca. Aquellas zonas siempre donde hay un precio mayor por metro cuadrado siempre requieren mayor peso de financiación hipotecaria. Esto se produce con carácter general. Las 4 provincias, como podemos observar, se ha reducido el porcentaje de compraventas con financiación hipotecaria.
Endeudamiento. Aquí a la izquierda tienen ustedes el endeudamiento por vivienda y a la derecha el endeudamiento por metro cuadrado. Las dos se han reducido. Y yo creo que es bueno que se haya reducido, especialmente el endeudamiento por vivienda. ¿Por qué? Porque el endeudamiento por metro cuadrado, fíjese que la verticalidad ha sido menor. El endeudamiento por vivienda, que a la izquierda ha sido mayor la verticalidad. Seguimos por debajo de mínimos históricos, de esos 186.000 euros prácticamente, pero habíamos crecido bastante. De esos 112.000 habíamos pasado los 160.000. Entonces, bueno, estamos no a niveles peligrosos, pero sí que, porque se había subido el endeudamiento, porque había subido la superficie media, había subido los precios y, en consecuencia, el precio medio por vivienda era mayor y, en consecuencia, requeríamos más financiación hipotecaria. Es un buen indicador que estemos descendiendo trimestralmente, interanualmente y consolidando una moderación de la deuda hipotecaria por vivienda, ¿vale? 158.000 en el último trimestre. Y el endeudamiento por metro cuadrado también, una reducción trimestral del 0,3, interanual del 2,1, es decir, vemos ahí claramente que vamos hacia abajo. Si estabilizamos precios y bajamos, sin embargo, la deuda por metro cuadrado, quiere decir que somos prudentes, más prudentes. Hemos sido prudentes todo este ciclo alcista, hemos crecido, pero con unos ritmos moderados. De hecho, hemos estado, fíjese, la media, el máximo fue 2.600, estamos a 900 euros de ese máximo. Por tanto, racionalidad, una vez más, en el mercado hipotecario y una garantía también para que ese aterrizaje suave pues, no lleve a ningún tipo de alerta especial, ¿no? Que nos lleve a pensar que podemos tener paralelismos con otras épocas de caída del mercado, como fue 2008, 2009, etc. Nada que ver. Los fundamentales son radicalmente distintos, ¿no? Vamos a ese proceso de progresiva ralentización del mercado. De hecho, fíjense que el loan to value, la relación entre el precio medio por vivienda, 218.000 euros en Cataluña, y la deuda hipotecaria media por vivienda, 158.000, nos sitúa en una loan to value del 72,51%. Es decir, que nos endeudamos en algo más de 7 de cada 10 compraventa. Pero es que los que se endeudan, el nivel de deuda viene a ser un poco más de 7 de cada 10 euros, el 70%. Entonces, bueno, hay racionalidad, es decir, que se va con recursos propios en un 30 y pico por ciento, más impuestos, etcétera, etcétera. Por lo tanto, incluso está descendiendo el nivel de deuda con respecto al total de compraventa. Es lógico porque si nos suben el precio, pues intento recurrir a menos deuda hipotecaria. De hecho, hay personas que ya tenían formada su hipoteca que han amortizado crédito hipotecario ante la subida de tipo de interés. Por lo tanto, es una situación lógica. Los tipos de interés, la variable fundamental, de las más relevantes que podemos abordar en los últimos trimestres. ¿Qué observamos? Pues que esa verticalidad que hemos tenido durante esos trimestres que ha impactado en esa caída de las compraventas, pues se va aplanando. El último trimestre, el tipo medio de contratación ha sido el 3,63%. En los tipo fijo, hipotecas a tipo fijo 3,69 y las variables 3,51. Pero vemos cierto aplanamiento. Ha seguido creciendo, con respecto al tercer trimestre ha seguido creciendo. También lo advertíamos que seguirían creciendo porque ya se van remunerando depósitos y por tanto el margen financiero se reduce. Aunque los bancos centrales, el Banco Central Europeo ha estabilizado tipos en el 4,5, el Euribor ha ido bajando del 4,1 hacia el 3,6, pero eso no ha ido acompañando los tipos medios de contratación hacia la baja. Los ha ido aplanando y seguiremos aplanando tipos. No vamos a ver en la primera mitad, también lo dije en Tribuna Imoscopia, en la primera mitad del año no vamos a ver reducciones de los tipos medios de contratación de los nuevos créditos hipotecarios. En la segunda mitad posiblemente podamos ver una progresiva reducción de tipos por parte del Banco Central que arrastren a una reducción progresiva lenta, pero en la primera mitad vamos a seguir en este progresivo aplanamiento de los tipos de contratación. Pero ya es una buena noticia. Ya dejamos de subir y por lo tanto ya nos dirigimos a un escenario distinto en tipo de interés. De hecho, las hipotecas a tipo fijo en el último trimestre se ha aplanado. Fíjense que iban bajando, pero sin embargo ya se han aplanado. Es decir, que eso nos garantiza. Tenemos una cartera hipotecaria de los últimos años muy garantizada por volumen importante de hipotecas a tipo fijo y ahora seguimos cerca del 65% de las hipotecas del último trimestre han sido formalizadas a tipo fijo. Por tanto, muy buenas cifras y por tanto
esa vuelta a la normalidad claramente queda justificada en variables que han impactado negativamente y ahora están dejando de impactar negativamente. Los plazos de contratación, incluso ligero descenso, es decir, que entre esos 24 o 25 años que venimos registrando en los últimos años se mantiene. También ese mayor diferencial, cerca de 26 años, 25,6 en la provincia de Barcelona, algo más que el resto de provincias de Cataluña. Y, lógicamente, la accesibilidad ha seguido deteriorándose. ¿Por qué? Por la ligera subida de tipo de interés. La cuota hipotecaria, que es lo que vemos a la izquierda, se ha incrementado un 1,8, en el último año un 7,5. ¿Qué tres variables inciden en la cuota hipotecaria? El endeudamiento por vivienda, que ha bajado, positivo. El plazo de contratación, que ha bajado, eso es negativo. Si bajamos el plazo, sube la cuota. Y el tipo de interés, que ha subido poquito, pero ha subido. Es decir, dos variables que han impactado negativamente, plazos y tipos, y una favorablemente endeudamiento. El efecto de todo ello es lo que acabamos de ver, un ligero incremento. Pero en la medida que, aún así estamos 812 euros, el máximo histórico fue en 1023, estamos en cuantías que han aumentado. ¿Cuándo han aumentado mucho? ¿Cuándo hay más verticalidad? Aquí lo vamos a la curva. Cuando han subido más intensamente los tipos de interés. ¿Qué va a pasar? Hombre, si decimos que van a aplanarse y que el endeudamiento baja, vamos o a aplanar la cuota o a bajar. Es decir, se ha deteriorado la accesibilidad, pero ya le queda muy poco margen de deterioro o ninguno, bajo mi punto de vista. Y eso es muy bueno para el mercado hipotecario. La accesibilidad es fundamental. Bien, con respecto a los salarios ahora veremos, ha subido, no poco. Aún así, ha impactado negativamente porcentaje de la cuota con respecto al salario. Son dos variables. La cuota que acabamos de hablar de ella, que ha subido, ha impactado negativamente, y los salarios que han subido han impactado favorablemente. Impacto neto, incremento de la cuota con respecto al salario de 0,3 puntos porcentuales. Tenemos que dedicar el 34,22% de nuestro salario al pago de la hipoteca media. En el último año, incremento de 0,8 puntos porcentuales. Se ha deteriorado, pero no mucho. ¿Estamos en peligro? Se suele hablar de no dedicar más de un tercio de tu renta. Sería el 33,33%. Estamos 0,9 puntos porcentuales por encima. Y llegamos a estar cerca del 60%. Se ha deteriorado respecto al mínimo histórico de 29,12% que tuvimos en el 2015, pero, hombre, fíjese, el comportamiento es muy aplanado y, sobre todo, si tenemos perspectivas favorables sobre la cuota hipotecaria y tenemos también garantizado expectativas favorables sobre salarios, no olviden incrementos de salario profesional, etcétera, que va a impactar positivamente en los próximos primer trimestre del 24, segundo del 24, pues claramente le queda muy poco recorrido o ninguno al deterioro. Y si le va a quedar recorrido a lo largo del 2024, seguramente el efecto neto del 24 será una reducción del porcentaje de cuota con respecto al salario. Es una mejora del indicador de accesibilidad. Y finalizo. Ideas pocas pero claras. Los fundamentales, variables que no son del mercado inmobiliario pero impactan sobre el mercado. Bien, en verde las positivas, bajo mi punto de vista, en negro las neutras y en rojo las negativas. Bien, incremento de la población. No tengo aquí incorporados los últimos datos que he publicado hace unos días el INE, pero lo que tenía de los últimos datos, incremento en Cataluña de 130.000 habitantes en el último año. Fundamentalmente población extranjera que tiene un impacto más notable sobre la demanda de vivienda. Este es un subyacente claro. Es un elemento clave para entender el comportamiento futuro. Estamos hablando de vivienda, personas, si crecemos en población, el potencial de demanda de vivienda es mayor. Lógicamente, ahí está la necesidad de abordar vivienda nueva y seguramente crear un mercado ágil del mercado del alquiler y posiblemente ocupar viviendas que hasta ahora no se ocupan en los núcleos rurales, determinados núcleos rurales con mayor nivel de incidencia de despoblación, ¿no? Entonces, bueno, ahí, lógicamente, es una variable que tiene un impacto sobre el mercado inmobiliario en residencial positivo. Vamos de arriba hacia la derecha, actividad económica, crecimiento. Para el 23 se ha cerrado con un 2,1%, hay expectativa de seguir creciendo, débil, pero crecimiento. Lo comenté en la tribuna Demoscopia 2024 también, y lógicamente no decrecemos, se hablaba de
de descenso de PIB. Claro, todo esto se va difuminando, es decir, nos lo decían ya, el verano del 22 parecía que iba a ser nuestro último verano de la vida, donde podíamos disfrutar de unas vacaciones. Pues fue un año fantástico el 22. El 23 se iba a acabar el mundo nuevamente. Pues tuvimos crecimiento económico del 2,1%. Expectativa de crecimiento del 24 existe, menor que el 23, pero existe. Y, por tanto, crecimiento económico. Lo he puesto en negro, en neutro, porque el problema es que con ese crecimiento económico, pues a lo mejor no tenemos impactos positivos, pero tampoco negativos. Y eso es importante de cara a estimar una estabilidad del mercado. Los salarios siguen creciendo, 5,1%, último dato disponible del tercer trimestre del 23, pero ya sabemos que en el cuarto se firmó los incrementos salarial mínimo interprofesional. Es decir, los salarios están creciendo y van a seguir creciendo. El empleo, que estaba en verde en las presentaciones últimas, ahora ha pasado a negro. Es decir, hemos ido teniendo reducciones de la tasa de paro y los 2 últimos trimestres ha habido un ligero repunte. Ojo, pero es que el número de ocupados sigue creciendo. ¿Por qué aumenta el número de ocupados y, sin embargo, aumenta ligeramente la tasa de paro? Porque aumenta la población activa. ¿Bien? Entonces, claro, si llegan más personas y demandan empleo, la tasa de paro aumenta, pero el número de ocupados es mayor. Y al final, el número de viviendas depende del número de personas que trabajan. Es decir, depende más del número de ocupados que de la tasa de paro. ¿Bien? Entonces, lo he pasado a neutro, pero... ¿y por qué lo he pasado a neutro? Porque en el 24, si tenemos crecimiento débil, vamos a ver si creamos o no empleo. ¿Bien? Entonces, lo dijo José García Montalvo en la presentación y tenía toda la razón del mundo, que antes hacía falta mucho crecimiento económico, o sea, nada más del 3% de PIB, para tener generación de empleo, y se ha demostrado que últimamente somos más eficientes, con menos crecimiento generamos empleo. Entonces, el número de ocupados sigue creciendo en Cataluña. Ahora sí lo pongo en neutro. Negativo, bueno, pues la rentabilidad de inversiones alternativas, es decir, el perfil de inversor que hasta ahora pues veía que el mercado de vivienda pues generaba retornos, etcétera. Pues bueno, si ve el último año crecimiento del IBEX 35, 15%, la deuda pública 3,39, bonos a 10 años, letra, etcétera, al final una parte del mercado compite con ese. Pero bueno, es una parte del mercado. Ahí sí que tenemos las de perder, ¿no? Si tuviésemos seguridad jurídica a mayor nivel en el mercado de alquiler, ojo, porque aquí estamos hablando únicamente de la revalorización de los activos. Pero si metemos ya la rentabilidad vía alquiler, ahí ya sería el aspecto más discutible. Bien, o sea, claro, ahora es un problema. Y en neutro también he puesto el tema de la inflación, que estuvo en negativo. La inflación impactaba sobre las políticas de tipo de interés de los bancos centrales y eso impactaba a su vez sobre expectativas de comportamiento de Euribor y eso a su vez sobre los tipos de interés de las hipotecas, ¿no? Ya hay un control relativo de la inflación, es decir, estos picos está costando, no conseguimos bajarlas de esos niveles del 3 y pico, pero bueno, ya es una estabilidad de inflación que no va a dar lugar a nuevas subidas de tipos, por tanto, claramente se habla de fin de ciclo alcista de tipo de interés y, por tanto, la variable más dañina ha dejado de seguir haciendo daño, ¿vale? Bien, con todo esto, las expectativas son las que he ido comentando, progresiva ralentización del crecimiento, ralentización, perdón, progresivo descenso del número de compraventas con menor intensidad de lo que hemos descendido hasta ahora y cierto grado de estabilidad en los niveles de precios. Muchas gracias. Muy bien, oye, pues muchísimas gracias, Luis. Nos lo explicas siempre también, que poca cosa nos queda más que decir. A mí sí que me gustaría recordar que cuando hablábamos a principio de año y decíamos, de 2023, decíamos que preveíamos unas caídas de entre un 15 y un 20%, ¿vale? Ese número que hacíamos esa previsión ha sido menor del que preveíamos esa caída, porque hemos cerrado al final en un 10. Yo creo que eso es importante entender, que normalmente las caídas nos gusta como exagerar siempre los números, ¿eh? Nos gusta exagerar siempre esas tendencias, tanto de caída como... Y al final el mercado lo que nos está demostrando es que, bueno, pues que seguramente no es tan extremo como nos imaginamos muchas veces. Sí que vaticinamos caídas o sí que vaticinamos subidas, pero que ahí estamos. Yo creo que hay de las cosas que has comentado, hay una cosa que para mí es muy importante y puntos críticos. Obra nueva, evidentemente el mercado sigue absorbiendo toda la obra nueva que sale, no solo por el hecho de que evidentemente no vas a poder construir a menos que tengas como si dijéramos
todas esas preventas y por lo tanto es lógico que se absorba, ¿vale? La obra nueva, pero sí que es verdad que seguimos teniendo un gran déficit de creación de hogares comparado con el número de hogares que se crean. Se estima que en Cataluña se necesitan aproximadamente se crean aproximadamente unos 25.000 hogares cada año y solo estamos generando obra nueva de aproximadamente 15.000. Por lo tanto, ese déficit sigue creciendo y ese déficit sigue siendo uno de los grandes problemas que tenemos para acceder a la vivienda, ¿no? Que no hay suficiente oferta. El alquiler, sabemos que seguimos teniendo un problema muy, muy importante en temas de alquiler y creemos que va a seguir agravándose ese problema porque las soluciones que se están poniendo encima de la mesa creemos que no van a dar esa solución, sino que lo que van a hacer seguramente va a ser incluso empeorar la situación que tenemos en toda la parte de alquiler. ¿Vale? Hay una pregunta, Luis, que me hacen siempre y que te la voy a trasladar a ti a ver tú qué contestas, ¿no? Es cierto que el número de compraventas cae menos que el número de hipotecas, ¿vale? Eso puede pasar por varios motivos. Uno de ellos es que los extranjeros nos están comprando sin hipoteca, sobre todo los que compran seguramente segundas residencias o que vienen de otros sitios porque tienen más capacidad de poder adquisitivo, pero yo creo que eso no justifica solo esa diferencia. Por ahorros, yo no sé si realmente hay mucha gente que puede realmente tener la capacidad económica para comprar una vivienda, la primera vivienda al 100% por eso, o si lo que nos está pasando también es que la gente que lo que hace es que cambia y pasa a una vivienda de mejores condiciones, lo que está haciendo es tirando de ahorro más el precio que tenía de la anterior vivienda. Tú tienes ¿podrías contestar más o menos por intuición por qué ese gap y qué es lo que está pasando? Si es que son inversores que están comprando para invertir y tienen el dinero, si son extranjeros o si es una suma de todo. ¿Tú qué dirías? Bueno, deja que comparta un momentín. Tendemos a buscar este tipo de... Pero creo que es mucho más sencillo todo eso. Tipo de interés. Ese es el factor clave. Si nos suben el tipo de interés nos resulta menos atractivo. Fíjese que en esto que comparto nuevamente he hecho referencia al dato anualizado, ¿vale? 17,7, es decir, ha caído más en 2023 con respecto al 2022. Pero no he hecho incidencia en este dato trimestral, que es clave para entender lo que acabamos de decir. Descenso del 4,1 en hipotecas. Y si recordamos, en compraventas un 5,5 que recordar. Es decir, está cayendo, en el 23 ha caído más las hipotecas que las compraventas, pero en el cuarto trimestre no. ¿Por qué en el cuarto trimestre no? Porque ya han dejado de subir los tipos de interés. Es decir, que el asumir como relativamente normal el 3 y pico y que no siga subiendo, pues el aceite de oliva, cuando nos lo mantenga, volveremos a consumir y cuando nos lo bajen consumiremos mucho más. Entonces, aquí ocurre exactamente lo mismo. Es un tema de tipo de interés. ¿Por qué ha habido muchas amortizaciones de hipotecas vivas? Pues porque le subían los tipos de interés. Entonces, como en aquellas que eran variables, pues al subir el tipo le aumentaba la cuota. Entonces, corriendo, lo que tengo ahorrado lo dedico a amortizar. Entonces, podemos ver otras, como bien has indicado, otros factores a tener en cuenta de segundo orden, ¿no? Pero el elemento clave es el comportamiento de los tipos de interés. Y creo que este dato del cuarto trimestre que comentaba, de una caída más moderada del número de hipotecas, va a continuar durante 2024. Creo que el mercado hipotecario va a seguir reactivándose de forma significativa en el día a día de las operaciones de compraventa. Muy bien, pues muchísimas gracias, Luis. Y nos vamos a quedar con esos dos mensajes que damos siempre, ¿no? El primero es que este es un informe para leerse después detalladamente, para trabajar con él y que realmente es un informe de trabajo, que lo encontráis todos en la plataforma API para que podáis realmente trabajarlo, verlo, ver vuestras zonas y por lo tanto tener datos para hablar con vuestros clientes. Yo creo que ese es un punto muy importante. Nos quedamos también con que nos vemos dentro de 3 meses a ver si esas previsiones que hacemos de qué pasará con el precio, qué pasará con el número de compraventas y lo veremos dentro de 3 meses. Pero sobre todo que estamos en un momento en el mercado en el que vamos a poder llamarle que es un momento normal, ni de euforia ni de crisis. Estamos en un momento, vamos a llamarle, pues seguramente de estabilidad y un momento normal. Vamos a llamarle así. ¿Te parece? Perdona, una breve puntualización. Es que estamos como expectantes de que, o sea, estamos desacostumbrados. Es decir, los que llevamos en el mercado los últimos 25 años, hemos vivido los mayores vaivenes históricos del mercado inmobiliario, pero
ha habido otras épocas, por ejemplo, de mediados de los 80, de estabilidad, y lo normal en el mercado era relativa estabilidad. Entonces, estamos desacostumbrados y creemos siempre que va a ocurrir en el futuro lo que ha pasado en el pasado, ¿no? Pero yo creo que bendita estabilidad, ¿no? Si se produce para los que estamos operando en el mercado, ¿no? Muy bien, pues vamos a llamarle así. Nos vamos a quedar con el mensaje de bendita estabilidad, que es la que tenemos en estos momentos en el mercado. Pues muchísimas gracias a todos. Sabéis que tenéis el vídeo en YouTube y podéis repasarlo cuando queráis. Tenéis el informe y nos vemos dentro de 3 meses en el próximo webinar. Muchísimas gracias a todos y gracias, Luis.